Durante esta última semana hemos estado hablando de una serie llamada Código Cristiano. La razón por la que le hemos puesto Código Cristiano es porque hablamos de aquellos principios o pilares que rigen la vida de un creyente. El pastor José Calona decía que un creyente tiene ciertas características, algo que lo distingue de un no creyente. Y él habló de dos cosas específicas. En primer lugar, un cristiano cree. En segundo lugar, un cristiano sigue. Hoy estaremos hablando acerca de este tercer código, y es que un cristiano sirve. Y este es un tema bastante importante hoy en día, ya que en una cultura egocéntrica como en la que nos encontramos, parece que el servicio no es algo agradable, no es algo que pueda llamar la atención de las personas, porque el servir implicaría dejar de pensar por un momento en mis cosas, en mis necesidades, para centrarme en las de otros. El servir implica invertir mi tiempo, mis bienes, mis talentos, recursos para beneficio de otros y no para beneficio mío. Y parece que esto no engancha a las personas hoy en día. Es como aquellos niños que cuando el maestro pregunta quiénes quieren jugar, levantan las manos. Pero cuando el maestro pregunta quiénes quieren arreglar la silla, de manera muy natural, ellos las esconden. Bueno, así mismo parece el servicio hoy en día. Parece que el servicio es dejado para muy pocos, y estos muy pocos son considerados muy pocos en la sociedad. Jesús durante mucho tiempo trabajó esta área en sus discípulos. Ellos deseaban gloria, deseaban estar en las alturas, y al igual que nosotros. Parece que los discípulos valoraban muy poco el poner sus vidas a disposición de los demás. Muchos de ellos, al igual que en este tiempo, pensaban que el servir era para aquellos que socialmente eran casi nada o representaban algo que simplemente era despreciado por la sociedad. Durante muchas oportunidades, Jesús intentó tratar esta área en sus discípulos, tanto que un día sus discípulos venían discutiendo a ver cuál de ellos era el más importante. Me imagino ellos dando sus argumentos, por qué Pedro era el más importante o por qué Juan. Cada uno de ellos quería luchar para ver quién era el mayor entre ellos. Pero cuando Jesús le preguntó de qué hablaban, no quisieron decirle a Jesús porque me imagino que se avergonzaban. Pero Jesús conocía de qué hablaban y Jesús le dijo: quien quiere ser primero debe tomar el lugar del último y ser el sirviente de los demás. Marcos 9:34. Cristo dejó claro que en nuestra filosofía ser el primero implica estar dispuesto a servir a los demás. En el sistema del mundo, los que tienen altos cargos y privilegios muchas veces son déspotas con sus subordinados. Pero Cristo dice, en nuestra filosofía, el que está arriba es el que sirve a los demás, es el sirviente de todo, y es algo que nosotros debemos entender. No hay lugar ni posición dentro del cuerpo de Cristo que esté exento del servicio a los demás. Todos debemos procurar poner nuestros dones, bienes y vida para beneficiar al cuerpo y para ir en pos del propósito de Dios aquí en la tierra. Pero para los discípulos, para ellos, su discusión teológica profunda era ver quién era el mayor. Para ellos, este tema era de su interés, tanto que en un momento la madre de Jacobo y Juan, muy respetuosamente, le pidió a Jesús que ordenara que en su reino, sus dos hijos se sentaran a su lado, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero Jesús le dijo: hey, esto no me pertenece a mí. Y viendo los demás discípulos cómo esta mujer, la madre de Jacobo y Juan, había hecho esta petición a Jesús, se molestaron con Juan y Jacobo. Se molestaron tanto y Jesús le dijo nuevamente en Mateo 20:25. Jesús los reunió y dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. Ya no será así con ustedes. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescates por muchos. Jesús recalcó algo y lo dejó bien claro. En este reino, en esta filosofía, en aquellos que son sus seguidores o en esta cosmovisión, la clave es servir a los demás. Todo aquel que sigue las enseñanzas y filosofía de Cristo debe entender que Él nos pide que no vivamos pensando siempre en nosotros mismos, sino que en nuestra vida debe haber lugar para pensar en el otro, en el que tenemos al lado, con aquel que compartimos en la iglesia, en las calles, en nuestra casa.
Por lo tanto, he aquí mi primer punto, y es que un creyente y seguidor sirve a los demás. Ahora, veo algo bastante interesante en el versículo 28, y es que Jesús ataca el problema que había en los discípulos. Ellos anhelaban, ansiaban ser el mayor, y Él dice, ni aun yo, que soy el Hijo del Hombre, vine para que me sirvan, sino para servir a otros y dar mi vida en rescate de muchos. Entonces Jesús lo lleva a ellos a pensar lógicamente, ustedes que son inferiores a mí, que son simples mortales, entonces no se deben creer tanto para servir o no servir a los demás. Porque si yo que soy todo, que soy Dios, me rendí y vine a este mundo para servir a los demás, porque ustedes que son simples mortales no sirven al que tienen a su lado. Jesús nos ha dejado un ejemplo de cómo Él quiere que nos relacionemos con las demás personas. Y Él quiere que cuando nos relacionemos con las personas entendamos que podemos bendecir su vida sirviéndole. Te pregunto, ¿por qué no sirves a otro? Porque a veces vemos la necesidad en el otro, la necesidad de servicio en la iglesia y nos sentimos ajenos a tal cosa cuando podemos hacer algo. Tomemos en cuenta el ejemplo que Jesús nos dejó, no solo en palabras, sino en hechos. Pero la enseñanza de Jesús a sus discípulos no quedó allí. Jesús sabía que esta área era una área a fortalecer en aquellos que le seguían. Cuando vamos a Juan capítulo 13, Jesús compartía con su discípulo. Estaba muy cerca a lo que era la fiesta de la Pascua. Él hizo algo que ellos deberían estar haciendo en ese momento. Jesús se quitó su manto, ató una toalla a su cintura y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Es interesante acerca de este acto, que este era un acto que normalmente realizaban los siervos. Ellos lavaban los pies de los amos y de los huéspedes. Sin embargo, ninguno de los discípulos que estaban allí con Jesús era un siervo, ninguno de ellos era un esclavo. Y tampoco ellos querían asumir esa posición, aunque fuese por un momento. Entonces, no había nadie en esa reunión que fuese capaz de arrodillarse, hacer lo que Jesús estaba haciendo y lavar los pies de los otros. Pero Jesús, mostrando humildad, mostrando su corazón de siervo, tomó el lugar de siervo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Imaginémonos por un momento esta escena. El maestro, el rabí, de repente agarra su toalla, se la coloca en la cintura y se arrodilla en medio de nosotros que somos discípulos de Él, que deberíamos estar haciendo esto para lavarnos los pies. Imagínense la vergüenza que deberían sentir sus discípulos en ese momento. Es como cuando un jefe, pues, que tiene empleados, que tiene personas que están a cargo de limpiar, de lavar, de hacer las cosas, toma la escoba y empieza a limpiar porque los pasillos están sucios y no hay nadie que decida hacerlo. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cuál sería la impresión de nosotros? Como que, wow, quedamos cortados porque era algo que nos tocaba a nosotros hacer. Probablemente lo mismo estaban sintiendo los discípulos cuando estaban viendo a Jesús hacer tal cosa. Jesús lavó los pies y fue secando uno por uno. Y llegó a donde estaba Pedro y le dijo, Pedro, maestro, no. ¿Cómo tú vas a lavar mis pies? Me niego a que laven mis pies. En la lógica de Pedro, él debería estar haciéndolo. Para Pedro era una ofensa que Jesús estuviera haciendo eso, porque Jesús era el maestro. Sin embargo, me gustaría destacar algo. Y es que en ningún momento ellos, los discípulos, pensaron hacer lo que Jesús estaba haciendo. Y esto me llama a la reflexión. Que a veces nosotros cuando recibimos lecciones de personas mayores, personas adultas o de alto rango, como en este caso era Jesús con sus discípulos, y ellos se paran y están haciendo algo que nosotros tal vez debiéramos estar haciendo, nosotros decimos, oye, no lo hagas, no lo hagas. Pero en ningún momento nosotros pensamos hacer lo que ellos dispusieron a hacer en ese momento. Aquel Pedro que estaba deteniendo a Jesús, en ningún momento pensó, oye, yo debo lavarle los pies a mi maestro. Cuando vio a Jesús dándole aquella lección, fue que él reflexionó y dijo, hey, yo debo estar haciendo esto. Y aquí una frase que me encontré que me gustaría decirte. El servicio es una disposición del corazón que se expresa en acciones concretas. Hay momentos que el Señor dispone para que tú pongas en práctica ese servicio y simplemente te queda de manos atadas mientras otros lo están haciendo.
El servicio tiene que ver con entender que el Maestro nos llamó a esto y por ende debemos disponernos a hacerlo. Muchas veces estamos como los discípulos, más pendientes de quién es el mayor entre nosotros, que de asumir una posición de siervo y servir a los demás. Pero entendamos hoy que para esto fuimos llamados. Ahora, Jesús le explica a Pedro: hey Pedro, si yo no lavo tus pies, no tendrás parte conmigo. Y tal vez Pedro, como siempre, entendió esto de manera literal y reaccionó con su peculiar euforia y dijo: Señor, lávame por completo. Pero sin duda había aquí algo espiritual y simbólico, y era que por su muerte o con su muerte en la cruz del Calvario somos y fuimos limpiados. Es por medio de esa muerte que tenemos parte con Él. Ahora, luego de Jesús lavar los pies, les preguntó a sus discípulos: ¿entienden lo que acabo de hacer? ¿Han aprendido ustedes la enseñanza? Dice Juan 13:13: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Le he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que aquel que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Qué palabras las que Jesús le dijo a sus discípulos. El problema de ellos es que luchaban con quién ser el mayor. Y Jesús le dice nuevamente: hey, yo soy el maestro y ustedes me llaman maestro y señor, y bien dicen. Pues si yo el maestro, si yo el líder, me he dispuesto a lavar los pies de ustedes, ustedes deben hacer lo mismo los unos con los otros. Cristo no desconocía el ego en sus discípulos, no desconocía la necesidad de gloria que había entre ellos. Y aunque ciertamente esta escena tiene ricas verdades teológicas, Jesús le quería enseñar algo claro a sus discípulos, y era la humildad. Él lo llevó a reflexionar sobre lo importante que es que nos quitemos esos egos de encima y decidamos servir con humildad al otro. Porque si Él, siendo el Maestro y Señor, tomó el lugar de nosotros, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a servir a los demás? Sería arrogante, ¿verdad? Sería arrogante decir: bueno, no, que lo haga otro. Y que el Señor nos libre de tal arrogancia. Así que es mi deseo que hoy tú entiendas, que entendamos juntos que estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. De bajar de donde nuestros egos nos colocan, de bajarnos de allá donde nuestras posiciones, nuestros rangos sociales nos colocan, y poder agacharnos, tomar la toalla y arrodillarnos y poder servir a los demás. Espero que puedan entender la alegoría y el simbolismo detrás de este ejemplo que Jesús nos ha dado. Filipenses capítulo 2, verso 3 en adelante dice: hey, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, siendo de la misma esencia del Padre, de la misma naturaleza del Padre, voluntariamente, se sometió a su autoridad, añadiendo a su naturaleza divina una naturaleza humana, y en esa condición de hombre vivió y permaneció sujeto al Padre y a su propósito. Él es nuestro mayor ejemplo de servicio. Él no escatimó su propia vida, sino que entregó su vida para beneficio nuestro, para que hoy en día por la fe nosotros pudiéramos gustar del favor del Padre, y así estamos llamados a seguir su ejemplo. Cada vez que cito Filipenses 2 me gusta resaltar algo, y es que a veces nosotros decimos: Dios envió a Cristo a morir por nosotros y Cristo no tenía nada que hacer. Y aunque es verdad que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, debemos entender que Cristo y el Padre son de una misma esencia y también trabajan en perfecta unidad.
Y el hecho de que Cristo haya venido a morir en la cruz por nosotros no fue solo una orden del Padre en la que Cristo simplemente obedeció ya, sino que Él voluntariamente se puso por debajo del Padre y se sometió a su autoridad para que su plan redentor se cumpliera. Valoremos y imitemos la subordinación de Cristo al Padre y seamos capaces nosotros de ponernos por debajo para servir a otro las veces que sea necesario para que el propósito de Dios se cumpla por medio nuestro y a través de nuestro servicio. No vivamos solo para pensar en nosotros y en nuestro bienestar. No vivamos solo en los afanes de este mundo, en crecer nosotros, en vivir para nosotros. A veces nos concentramos solo en nuestros sueños, en metas por alcanzar, en cosas propias y nos olvidamos del llamado que Dios nos ha hecho de servir a las personas que tenemos a nuestro alrededor, de servir a su propósito, y que esto es evidente simplemente cuando servimos a los demás. Recordemos lo que dice las Escrituras. Mateo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate de muchos. Juan dijo: si yo, el Maestro, el Señor, le he lavado los pies, lo mismo deben hacer ustedes. Pablo dijo en Filipenses: hay en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo de la esencia de Dios, no estimó, sino que se puso por debajo. ¿Para qué? Servirnos a nosotros. Y si Él, siendo todo esto, lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Déjeme decirle algo: necesitamos ser más dados al servicio. En mi poca experiencia, he visto un espíritu de disposición en aquellas personas que viven en pueblos, que viven en ciudades pequeñas, y he visto que ellos mismos dicen que a veces el servicio escasea en aquellas personas que viven en ciudades más desarrolladas, en urbanizaciones, y parece que en esta zona las personas están más pendientes de lo que es suyo y no en aquello que le interesa a los demás. Sin embargo, vivamos en ciudad, vivamos en pueblo, vivamos en ciudades pequeñas o desarrolladas, todos tenemos un llamado de parte del Señor, y es pensar por un momento en aquel que está a nuestro lado y colocarnos en su posición y poder servirle, así como Cristo lo hizo por nosotros. Durante esta semana me encontré una historia bastante interesante de una mujer llamada Aida Sofía Scudder, entre el siglo XVIII y XIX. Aida tuvo el privilegio de nacer en una familia cristiana y misionera de la India. Y toda su familia, o la gran mayoría, habían sido misioneros de la India, la familia Scudder. Por lo cual que parecía que el destino de Aida era ser un misionero de la India. Pero Aida rechazaba el ser misionero en la India, porque ella desde pequeña experimentó muchas cosas que no fueron muy agradables para ella. Aida tuvo que desde muy pequeña darle comida, panes a niños que estaban desnutridos. Ella tuvo que ver a niños que estaban en una situación muy fea, y también vio cuerpos de niños, o sea, totalmente muertos en las calles por desnutrición. Esto lo llevó a ella a sentir una especie de aversión y rechazo hacia la India, tanto que se negaba a ser un descendiente Scudder más que servía en ese lugar. Ella fue invitada por aquel gran predicador Moody a estudiar en su seminario, un seminario para niños, y ella fue y se capacitó allá. Aida fue conocida como una muchacha traviesa que se escapaba del internado, no tenía como un buen testimonio en el seminario, pero luego de haber terminado el seminario, Aida, ya un poco más grande, decide ir de nuevo a visitar a sus familiares a la India. Ella soñaba con esa vida americana, casarse con un millonario, vivir esa vida cómoda en los Estados Unidos. Y sus amigos le habían vendido mucho las oportunidades que ella en su juventud podía tener viviendo en los Estados Unidos. Pero yendo de visita a la India, a visitar a sus familiares, ella vivió una gran experiencia. Aida, en un día, todo le cambió, su perspectiva cambió totalmente. Ella, mientras leía, se acercó un hombre, un brahman, se acercó a ella a pedirle ayuda porque su esposa estaba en parto y estaba muriendo.
Y fue a pedir su ayuda, tocó su puerta y Aida no sabía qué hacer porque ella no sabía nada de esto, no sabía nada de medicina, ni siquiera era enfermera. Y no pudo ayudarle. Y le dijo, hey, ya va, mi papá, él es médico. Si quieres, esperemos a que él llegue y yo le digo rápidamente para que vaya a tu casa y te pueda ayudar. Pero el chamán dijo unas palabras que tenía que ver un poco con lo que era su sociedad. Y él dijo que muera antes de que un hombre llegue a mi casa. Requerían de una mujer que le ayudara. Aida ese mismo día, mientras quedó un poco conmovida por la situación, volvió a leer su libro, pero escuchó unos pasos dentro del edificio y Aida bajó a ver qué era lo que pasaba. Y cuando vio, era alguien más que le estaba pidiendo ayuda porque su esposa también estaba en parto y estaba muriendo. Y en ese momento ya el papá de Aida estaba con ella. Y el papá de Aida se ofreció a ayudar a este hombre, pero este hombre dijo no, porque él no había permitido que ningún hombre de su familia viera a su esposa, menos iba a permitir que un extranjero viera a su esposa. Entonces necesitaba una mujer que le ayudara, y Aida no sabía nada y no sabía qué hacer para ayudar a este hombre. Sin duda, esto la llevó nuevamente a su habitación, pero ya no podía leer tranquilamente su libro. Ya la mente de Aida estaba en aquellas situaciones que ella no pudo cubrir, no pudo ayudar. Por último se acercó un hindú de casta alta y se acercó a ella. Tenía una esposa joven que estaba a punto de morir, también dando a luz ese mismo día. Y Aida no pudo hacer nada para ayudarle. Esto sin duda movió la mente de aquella joven. Ella decía que quería hacer algo para ayudar a estas personas, pero también soñaba con aquel sueño que le habían vendido tanto sus amigos de las oportunidades en los Estados Unidos. Y también se acordaba de que ella rechazaba a la India por muchas cosas que ella había visto. Pero el Señor le permitió experimentar tres necesidades al mismo tiempo frente a sus ojos. Y esto la llevó a dormir, a dormir de mal manera porque casi que no pudo dormir en la noche pensando en esto. Aida se levantó al otro día y mandó a su siervo a preguntar por estas 3 mujeres. Y ciertamente estas 3 mujeres murieron. Esto la llevó a seguir pensando, a meterse en su habitación y a orar. Y fue donde estaban sus padres y les dijo, he orado y quiero estudiar medicina porque voy a servir en la India. Y Aida ciertamente fue y se preparó, estudió medicina y no solo eso, sino que antes de volver pudo recaudar fondos suficientes para financiar lo que fue crear un hospital en la India. Y cuenta su historia que en un día llegaba a atender 500 casos por día. Y esta mujer no solo al ver esto dijo, wow, era mucha la necesidad, y empezó a preparar a otras mujeres que se sumaran. Y empezó a dar cursos de enfermería a mujeres propias de la India para que se pudieran servir los unos a los otros. La historia de Aida simplemente me lleva a la reflexión y a pensar, wow, que a veces estamos tan preocupados en nuestros sueños y metas y el Señor coloca necesidades frente a nuestros ojos para que nosotros veamos qué vamos a hacer en medio de esa realidad. ¿Será que nosotros somos de aquellos que estamos viendo la necesidad de las personas frente a nosotros y nos estamos quedando de brazos cruzados y decidimos no hacer nada? ¿O vamos a ser nosotros como Aida, que ante esa necesidad ella decidió poner su vida, poner su futuro a disposición de otros y poder glorificar a Dios sirviendo a estas personas y sirviendo a la India, a una ciudad, a un país que ella rechazaba? Yo te invito a que tú puedas colocar tu vida en disposición de los demás y no sentarte tanto en tus metas y sueños, y que puedas en medio de tantos esos pensamientos que tienes pensando en ti mismo, puedas pensar en el que tienes a tu lado y ver si tú con lo que tienes o con lo que el Señor te ha dado puedes servirle. Y sabes, parte de la necesidad que día a día vemos frente a nuestros ojos y muchas veces no hacemos nada es la necesidad de Cristo que hay allá afuera. Y este es un llamado que tenemos todos nosotros que somos parte del pueblo de Dios. Allá afuera hay personas que creerán por medio de la predicación del Evangelio y nosotros no estamos yendo a predicar. En estos días compartí un video con un amigo acerca de lo importante que es la predicación, la sana doctrina y hacer una predicación correcta. Y él me decía, ¿sabe? A veces me pregunto si eso solo se queda en el púlpito o si debemos salir y llevar ese mensaje, porque a veces hacemos alarde de una correcta predicación,
pero nos quedamos en lo que damos un domingo y no estamos llevando el mensaje correcto afuera en las calles donde las personas están necesitando de que siervos como tú y yo le prediquemos el mensaje de Jesús. He aquí mi segundo y muy corto punto, y es que un creyente sirve al mundo predicándole de Cristo. Jesús en Mateo 9, 36 al 38 dice de la siguiente manera: y viendo las multitudes, se le esternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Jesús vio una realidad en la multitud, una multitud lejos de Dios, abatida, desamparada, y él pudo sentir compasión por ellos al ver tal cosa. Él vio la necesidad de esta gente y no fue indiferente. Tal vez los fariseos veían a esta gente como personas normales. Jesús pudo ver que esta gente estaba a falta de la obra de Dios en su vida. Y dijo una realidad: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay una necesidad allá afuera de personas de ser justificados, de personas que necesitan a Cristo, pero se requiere de obreros que vayan y prediquen el verdadero evangelio. Y esos obreros somos todos aquellos que hemos sido salvados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora te pregunto, ¿estamos dispuestos nosotros a dejar de pensar por un momento en nuestro afán, en nuestro día a día, en nuestra provisión, y pensar en aquellas ovejas que aún no forman parte del rebaño? Dice Pablo en Romanos 10, 14, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irán a contarles sin ser enviados? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buena noticia. Nosotros hemos sido aquellos que el Señor ha enviado para predicar el Evangelio a las personas. El Señor Jesús ha enviado a su iglesia a salir afuera y predicar el mensaje de salvación. Entonces, ¿por qué no estamos yendo? Porque si muchas veces hacemos alarde de una sana doctrina, de una sana predicación y de ser conservadores, que no es malo, no estamos saliendo a predicar con un mensaje conservador y que impacte la vida de las personas allá afuera? Aquellos que aún se encuentran muertos en sus delitos y pecados y necesita que Dios les dé vida por medio de la predicación y la obra del Espíritu Santo. Iglesia, veamos la necesidad del otro y no nos quedemos de brazos cruzados. Hagamos algo. Sirvamos al que está a nuestro lado, como el Señor nos llama, y sirvamos a aquellos que están fuera del redil, predicando el mensaje del reino. Digamos, como una vez dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Probablemente muchos de ustedes conozcan que la etimología de la palabra iglesia es eclesia, que significa los llamados hacia afuera. Este significado muestra la naturaleza de nuestro llamado, y es que fuimos llamados y sacados por Dios del mundo para ir al mundo a anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Así que no pierdas tiempo, y si eres discípulo de Cristo, sirve a tu hermano y sirve a los demás. Sirve a aquellos que no conocen a Cristo, predicándole el evangelio del reino. Te pregunto, ¿desde hace cuánto no predicamos? ¿Desde hace cuánto no salimos a llevar el mensaje de salvación, la buena nueva? ¿Desde hace cuánto no traes o no llevas a alguien a la iglesia? Hey, si eres discípulo, tienes un llamado de parte de tu maestro: predicar el evangelio del reino. No nos alejemos de nuestra misión y salgamos a predicar a Cristo a las demás personas. Bendiciones, un fuerte abrazo.